Antes de empezar, vamos a entonar un himno ya, el 51. Cuando cantamos los himnos, de una u otra forma, el Señor usa los himnos y hace que nuestros corazones puedan pensar un poco más en Él. Y eso es lo importante. Eso es lo que debe ser necesariamente cada vez que venimos, grandes como chicos, ¿no? Así que vamos a cantar el 51, que habla acerca de bellas palabras de vida, y cada uno de nosotros tiene en sus manos una Biblia. Y la Biblia contiene o tiene la palabra que te dio palabra de vida. Vamos entonces, 51. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas consuelo y paz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y de vida, son sostén y mi guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy recibe las pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y de vida, son sostén y mi guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Podemos orar, ¿sí? Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por este himno que hemos podido entonar. No hay como tu palabra cuando leemos. Tu palabra es vida en realidad. Cuando tú mismo trabajas en nuestros corazones, nos haces ver nuestra necesidad de ti. Oramos para que esta mañana los niños puedan pensar en ti, mirarte a ti, sacar provecho de ti, aprender de ti. Y cuando salgamos de este lugar, practicar acerca de ti. Te necesitamos, Padre. Gracias por esta mañana y por todo lo que estamos aquí, grandes y pequeños. Te agradecemos por todo en el precioso nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. A mí me gusta pensar siempre en el texto 5:39 de San Juan. No es para que lo podamos leer, pero sí para hacerles recordar lo que dice ahí. San Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿Qué más dice? Y ellas son las que dan testimonio de quién. ¿Cómo se reveló el Señor aquí? ¿Quién vino a este mundo? El Señor Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios revela al Señor Jesucristo, al Dios encarnado. Lo revela. Y es aquel a quien nosotros hemos venido a oír y por la fe también verle. Yo me pongo a pensar a la vez, por ejemplo, ¿no? Bueno, en todo caso, estoy mencionando acerca de este 5:39 de San Juan,
hay una palabrita que menciona ahí, dice escudriñar. Yo me he puesto a pensar algo sencillo de repente para que ustedes, niños, puedan entender lo que es escudriñar. Y creo que puede ser de esta manera. Escudriñar tiene que ver con tratar de una manera muy atenta, buscar, informarse de tal manera y encontrar los pensamientos de Dios. Voy a poner el caso. Yo tengo mi Biblia. Mientras veo mi Biblia está cerrada, yo no puedo saber lo que tiene adentro. Pero si yo abro la Biblia, en algún libro se va a abrir, ¿no? En algún libro. ¿Y el libro qué contiene? Sí, pero ¿qué contiene? Están con números. A ver, ¿cómo se divide la palabra allí? A ver, tenemos ya el libro de Jonás, por ejemplo. ¿Quién sabe cuántos capítulos tiene Jonás? ¿Recuerdan? Un hermano mayor, ¿cuántos capítulos tiene Jonás? De repente, 4. ¿Y cuántos capítulos tiene el libro de Esther? ¿Quién recuerda? Entonces, mire, la Biblia, mientras está cerrada, bueno, es así, pero si lo abrimos, cae en algún libro. Y cuando echamos una mirada al libro, estamos leyendo de algún libro como Jonás, Mateo, Marco, así, ¿no? Y luego cuando nosotros comenzamos a leer, encontramos que tiene muchos versículos bíblicos. Y luego cuando leemos los versículos bíblicos, los versículos nos están contando una historia. Entonces, escudriñar es como decir, abrir la Biblia, entrar en sus páginas y empezar a leer acerca de Dios, hasta que podamos entender un poco más de Él. La semana pasada, no, hace 2 semanas, ¿recuerdan lo que escribí en la pizarra? Yo escribí, para los que estuvieron, escribí luz, más luz. ¿Quién se recuerda? Y mucho más luz. ¿Y de quién hablamos ese día? ¿Recuerdan? Pablo, el apóstol Pablo. Dios le había dado a Pablo un mensaje. Él tenía que predicar. Y fue lo que hizo. Pero podemos imaginarnos que Pablo un día, el Señor le dice, anda a Macedonia, anda a Éfeso, anda a Corinto, no sé, a Galacia. Y Pablo va a decir, no quiero ir. ¿Estaría obedeciendo Pablo la voz de Dios? Si no se obedece a Dios, entonces ¿qué estamos haciendo? Desobedeciéndole. Entonces la Biblia tiene historias para nosotros. Hay una historia que le he contado muchas veces, bueno, a mi familia, pero aquí he escuchado varios hermanos también. Y es esto. Yo me he dado cuenta también de que nosotros en cada libro de la Biblia tenemos historias, ¿sí? Y yo le voy a decir una cosa más, y yo le voy a añadir esto. Y en cada historia que leemos, Dios tiene allí una historia más para contarnos. En este caso, vamos a leer el libro chiquito de Jonás. Pero no lo vamos a leer como otras veces, sino que le vamos a sacar una cosa interesante allí. Cada capítulo nos va a hablar acerca de otra historia. O sea, van a ser 4 historias a la vez, pero no vamos a desarrollar todo eso. Vamos al libro de Jonás. Les mencioné, el libro de Jonás tiene 4 capítulos. ¿Sí? Entonces vamos a ese libro y voy a decir estas cosas. El capítulo 1 de Jonás, ustedes recuerdan muy bien, es cuando Dios le dice a Jonás, anda a Nínive, y ¿qué hizo Jonás? Se fue a otro lugar, ¿sí? En el segundo capítulo encontramos cuando Jonás ha sido tragado por un gran. En el tercer capítulo encontramos que Jonás es botado hacia, digamos, a la tierra, digamos así, y vomitado. ¿Y luego qué hizo Jonás allí? ¿Qué hizo a Nínive? ¿Qué fue a hacer a Nínive? A predicar. Capítulo 4. ¿Qué es lo que dice acerca de Jonás? ¿Qué pasó en el capítulo 4? ¿Quién recuerda? Ya que Dios le había dicho a Jonás que iba a destruir, pero Dios al ver que todos los de Nínive se arrepintieron, Dios no castigó a Nínive y entonces Jonás se enojó.
Jonás se enojó. Dios tenía que enseñarle una lección a Jonás. En el capítulo 4, ¿ustedes recuerdan lo que el Señor hizo nacer? Una plantita que creció y al cabo de otra noche murió. Dios quería enseñarle una cosa a Jonás. Pero bien, vamos primeramente por el primero, ¿ya? Vamos a leer Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. Y vamos a ir a la parte cuando Jonás desobedece a Dios. A ver, ¿puedes leer esa parte? Esa parte que huye. La parte donde dice huye, a ver. No todo el capítulo, es el libro. Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partiría para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Yo hago una pregunta, ¿es posible huir de la presencia del Señor? Pero mira, yo les puse antes el ejemplo. Pablo escuchó a Dios y él predicó la palabra. ¿Fue obediente? Sí. Jonás escuchó la voz de Dios y le dijo, anda a Nínive. ¿Fue obediente? O sea, si tú no vas al Señor para ser obediente, ¿qué estás haciendo? Estás huyendo de Dios. No. Desobedecemos, pero al desobedecer como que huimos de Dios. Yo les hago una pregunta. Cuando nosotros huimos de alguien, lo hacemos porque tenemos temor, miedo, ¿sí o no? ¿Y quién puede tener temor del Señor? Si el Señor es todo amor, todo corazón para nosotros, porque hoy le conocemos. Pero Jonás, muy clarito dice aquí que él huyó. Y cuando huimos de Dios, nos alejamos más de Él. Entonces, ¿qué necesitaba hacer Jonás? Volver a Dios. Pero como estamos en el capítulo 1, Jonás todavía no quería entender eso. Así que huyó. Ahora, ¿cómo encontramos una historia en la Biblia aparte de esto? ¿Ustedes recuerdan en Génesis, cuando pecó Eva, Adán, ¿recuerdan? Después que pecaron, ¿qué fue lo que hicieron? Sí, pero ¿qué hicieron? La primera cosa, cuando pecaron, ellos se Huyeron. Se escondieron. Se escondieron. ¿Se dan cuenta? Claro. Cuando estaban, mira, Dios está en el huerto, ¿sí? Y todo era felicidad. Todo estaba bien. Había comunión. Pero cuando pecó el hombre, la primera cosa que hizo fue, se alejó, trató de esconderse. Y yo les dije antes, se puede huir de la presencia del Señor. Cuando leemos Salmo 139, ¿sabe lo que dice allí? Que el día, la noche, al Señor como si fuera la luz del día. Él lo conoce todo. Así que si usted se esconde en algún lugar, el Señor ya lo sabe. Ahora, vamos a leer ahora el capítulo 2, en la parte cuando Jonás es tragado por un pez. Bueno, en el capítulo 2 encontramos que ya Jonás está en la pancita del pez. De hecho, para nada agradable fue estar en la panza del pez, porque dentro simplemente estuvo 3 días en oscuridad. Eso es interesante, Mateo. ¿Por qué? Porque justamente es esto. Jonás no fue en obediencia a Nínive. Y el Señor dijo en sí mismo, ¿no? Bueno, no quiere ir, pero él va a ir porque yo le he dicho que tiene que ir, ¿no? Entonces Jonás, ¿qué hizo? Se arrepintió. Pero dime tú, ¿se arrepintió porque él sentía el peso, el dolor de haber pecado contra el Señor? ¿O se arrepintió porque estaba en la pancita del pez nada más? ¿Creen usted que realmente sentía el peso de su pecado, de desobedecer a Dios? ¿Creen?
Vamos a leer capítulo 3 para darnos cuenta si es que pasa algo de eso. Pero no nos vamos todavía de ahí. Capítulo 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Para uno que ore al Señor, ¿qué tiene que hacer? Humillarse de corazón al Señor. ¿Qué necesitaba hacer Jonás? Humillarse. Estaba dentro del pez, él oró como dijo Mateo, y él se estaba humillando en cierta medida. ¿Sí? ¿Nos conviene humillarnos delante del Señor o hacernos que somos muy soberbios, muy orgullosos? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Humillarnos. ¿Y sabe lo que es humillar? Es saber que tenemos la necesidad de Dios. Humillar es reconocer, Señor, yo no puedo vivir sin ti, yo no tengo fuerza sin ti, yo no puedo hacer las cosas sin ti. Entonces nuestro corazón depende de Dios y estamos en un sentido humillados. Jonás estaba en el vientre de pez pensando eso. Seguramente, ahora 3 días acá o 3 noches, ¿qué voy a hacer? Voy a morir. Él se encomienda al Señor. Y esto nos manda a otra historia. ¿Ustedes recuerdan el fariseo y el publicano, la historia? En Lucas 18. ¿Y qué es lo que pasó allí? Pueden encontrar Lucas 18, creo que versículo 6 en adelante. Vamos. Ya, lo leo rapidito, dice así. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, así como estoy yo ahorita, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Wow, ¿cómo está orando este? No. Dice así, y él menciona que son ladrones, injustos, adúlteros, pero dice acá, ni aún como este publicano. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, más el publicano, estando lejos, era la otra persona, dice que no alzaba los ojos al cielo. Él estaba humillado, él estaba pensando en oración, Señor, ayúdame. Él estaba de pie como el fariseo, ¿creen ustedes? ¿Cómo estaba él? Él estaba, yo les aseguro que él estaba postrado. Él no quería ni mirar siquiera al templo. Eso fue lo que pasó con el corazón de él. Entonces, él se humilló delante del Señor. Y la Biblia dice, como leemos en Pedro, porque debemos humillarnos ante la poderosa mano de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos va a exaltar cuando fuese tiempo. Y eso lo va a hacer. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Capítulo 3 de Jonás. Vamos a ver si Jonás cambió de parecer. Ahora Jonás en este capítulo, él predica. Está como Pablo. Tiene un mensaje para comunicar. Tiene que decir a la gente de Nínive el mensaje de Dios. ¿Y cuál era el mensaje de Dios? Que todos han pecado y si no se arrepienten, Dios va a destruir. Sí, entonces, ¿qué fue? ¿Predicó? Sí. La pregunta es, ¿lo hizo con corazón sincero pensando en el mensaje de salvación que Dios quería ofrecer a Nínive? ¿O cómo lo predicó? ¿Qué piensan ustedes? Porque en el capítulo 3 usted va a encontrar algo así. Después que él habla la palabra, comparte la palabra, dice que él se va a lo lejos, está como pensando, ¿a qué hora Jehová o Dios va a castigar a Nínive? Wow. Esa es la forma de llevar un mensaje, pensando que le castigue Dios a alguien. Cuando nosotros predicamos la palabra, ¿acaso pensamos que después de predicar el evangelio, que se vaya al infierno a alguien? No. Pero Jonás, claro, Jonás, sin embargo, él estaba pensando así. Por eso le digo, Jonás predicó, pero el asunto es cómo predicó. Hay que predicar porque el mensaje es mío o es de quién? De Dios. Pero cuando leemos Marcos 16, otra historia, ¿no? Es cuando el Señor manda a sus discípulos a predicar el Evangelio. Ese es su mandato. Y el mandato es para todos nosotros. ¿Sí?
Entonces nosotros somos animados, bueno, más que animados, tenemos el deber de compartir las buenas nuevas. Marcos 16, usted lo va a encontrar. Ya, dice así, versículo 15, 16, 15 dice así, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda, predicad, predicad, la palabra de Dios. No es mi mensaje, es el mensaje de Dios. Un día cuando usted recibió al Señor en su corazón o el Señor le salvó, ese mensaje vino de Dios. Porque Dios tiene poder para salvar, pero busca en el hombre su arrepentimiento. Ahora, eso, lo que estoy mencionando, nos lleva a otro capítulo, al capítulo 4. En el capítulo 4 encontramos una lección que Jonás tiene que aprender. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Nínive era más grande pecadora que todos nosotros o en este tiempo? ¿Nínive solamente era una ciudad que pecaba más que todos? En este tiempo hay muchas personas, hay muchos pueblos, lugares que pecan, ¿no? Pero cuando nosotros leemos en el capítulo 3 de Nahum, encontramos cómo Dios vio al pueblo. Y en el capítulo 3 de Nahum se menciona acerca de Nínive y dice que era un pueblo derramadora de sangre. Era un pueblo totalmente pecador. Y a este pueblo Jonás había sido enviado para hablar la palabra, para que se arrepientan. Eso es lo que buscaba el Señor. Pero Jonás, ¿qué es lo que pasa con Jonás? Él no estaba pensando en la misericordia de Dios. Jonás, yo la verdad, ¿por qué cree que se fue para Tarsis? Porque aparte de eso, porque simplemente él dio por perdido, ya es pecador. Y un pecador que necesita, según él, era ser castigado, pero no conocía el corazón del Señor. En el capítulo 3 menciona a Jonás diciendo, ya conocía de ti, oh Dios, porque tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Ese es el Dios que tenemos. Y ese es el Dios que Jonás necesitaba aprender quién es Él. Por eso mandó el ejemplo de la calabacera, la lección. Cuando nace la plantita, crece la plantita, Jonás se acomoda bajo la sombra de las hojas de la calabacera, Jonás está feliz, Jonás está mirando a Nínive, seguramente ya el Señor va a castigar a Nínive. Él estaba con la esperanza de que Nínive sea castigado. Yo me pongo a pensar, ¿qué mensaje entonces fue a predicar a Nínive? Parece que Jonás está esperando. ¿A qué hora Dios castiga a Nínive? Ya, Señor, quiero ver que lo hagas. Pero el Señor no es como nosotros. El Señor tiene misericordia del que tiene misericordia. Y si era un pueblo pecador Nínive, Dios tiene forma de llevar un mensaje para arrepentimiento. Jonás tuvo pena de la calabacera. En un día la calabacera le dio sombra, porque la calabaza tiene hojas anchas, ¿no? Y en el otro día, ¿qué pasó? Como al mediodía, dice que la calabacera se secó, porque hubo un gusanito que se comió. Y entonces, ¿qué pasó? Jonás se enojó. Jonás estaba más enojado por una calabacera que enojado en el sentido de que él estaba pensando mal de Nínive, enojado porque él pensaba que Dios iba a castigar a Nínive. Por eso el Señor le dice, ¿te enojas tanto, Jonás, por una calabacera? O sea, tienes pena por una calabacera. Pobrecita, se ha secado la calabacera. Y el Señor dice que no tienes pena por Nínive. ¿No tienes pena por tanta gente que vive allí? Tanto era la confusión y el pecado de Nínive que dice que no sabían no diferenciaba su brazo derecho con su izquierdo. O sea, no podía notar la diferencia. Dios envió un mensaje a ellos a través de un hombre llamado Jonás. Jonás tiene que aprender. ¿Cuál es la lección para todos nosotros? ¿Cuál es la lección? La Biblia dice de que el Padre, nuestro Dios, es misericordioso. A la manera del hijo pródigo cuando llegó, ¿no? de regreso al Señor, al Padre,
el padre dice que lo recibió con los brazos y besos. ¿Y encima qué hizo? Y también colocó zapatos nuevos, colocó anillos y vestidos nuevos. ¿Por qué hizo eso Dios o el Padre? Porque simplemente el corazón del Padre es así. Así. Dios siempre va a mostrar misericordia. Todos nosotros, grandes y pequeñitos, hemos sido también beneficiados con la misericordia de Dios, porque la palabra de Dios dice que todo hombre estaba muerto en delitos y pecados. Y la paga del pecado es muerte. Pero ¿quién quiere dar salvación? ¿En la persona de quién? Del Señor Jesucristo. Entonces nosotros también somos llamados a mostrar misericordia con el resto de nuestros hermanos, con nuestros prójimos, porque así el Señor lo quiere. Entonces nosotros es necesario, con la ayuda del Señor, a leer las Escrituras. Y como les digo, el Señor en cada historia nos cuenta una historia nueva. Vamos a hacer un pequeño repaso. Génesis capítulo 1, Jonás capítulo 1 menciona a Jonás que no quería ir, que huye. El capítulo 2, ¿qué pasa con Jonás? Capítulo 3, el libro de Jonás. A ver, ¿qué lección sacamos? ¿Qué hizo en el capítulo 3 Jonás? Ahí él, lo que hizo Pablo. Pablo predicó y Jonás predicó. En el capítulo 4 hay la lección. Así es. A veces es más fácil, ¿no? Pensar que otros tengan misericordia de nosotros, ¿no? Pero a veces nosotros no tenemos misericordia de los demás. El Señor nos ayuda con estos textos. El Señor, con las historias que estamos leyendo, nos damos cuenta cómo el Señor quiere tener misericordia y lo muestra. La Biblia dice que el Señor no nos ha pagado conforme a nuestros hechos. Él nunca nos ha pagado. Si Él por un momento quitase su gracia y su misericordia de nosotros, ¿dónde estuviésemos? Si fuese posible quitar la gracia y la obra de Cristo, ¿dónde estuviésemos en este momento? Según la Biblia. Porque la paga del pecado es muerte. Pero gracias a Dios que nos ha salvado. Gracias a Dios que envió un mensajero. Y no fue la manera de Jonás. El mensajero fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él no solamente compartió un mensaje. Cristo era el mensaje. Cristo mismo, su vida misma, habló de Él, del mensaje de Dios. Por eso cuando Él vino, fue hasta la cruz. Él había recibido un mensaje. Él era el mensaje. Y Él tuvo que ir hasta la cruz. ¿Y qué logró en la cruz para nosotros? Salvación. Y todo por gracia. Dios tuvo misericordia de nosotros. Nosotros debemos tener misericordia de los demás. De nuestro, que está a nuestro lado, de nuestro vecino, tal vez en el colegio o algo así. Así que el Señor tiene para nosotros lecciones. Jonás es uno de ellos. Si corremos a Dios, dejamos de huir de Dios. Si obedecemos a Dios, entonces dejamos de desobedecer a Dios. El Señor quiere que podamos ser niños como adultos obedientes a Él, ¿sí? Y que escuchemos siempre la voz de su llamado. El Señor tiene mucho para nosotros, tiene lecciones para nosotros. Y yo les digo a ustedes, niños, busquemos poquito a poquito en las Escrituras y vamos a encontrar al Señor mostrado allí. Él tiene para nosotros muchas cosas, pero siempre cada cosa que el Señor hable va a apuntar hacia Él primeramente. Para conocer al Señor necesitamos conocerle a través de las Escrituras. Entonces, Jonás, ¿cuántos capítulos tenía? 4. Jonás huye, Jonás ora, se arrepiente, Jonás predica, Jonás debe aprender una lección. La lección es tener misericordia. Como creyentes, nosotros también debemos tener misericordia, ¿sí? Así como el Señor nos amó, nosotros también podemos amar. Bueno, vamos a orar.